El cursor parpadeaba en la pantalla de mi portátil. Se burlaba de mí con su ritmo constante. Intentaba recordar qué estaba escribiendo antes de que Mateo pasara de nuevo por mi escritorio. Era la tercera vez en 20 minutos. Eso no era inusual, pero hoy se sentía diferente. Hoy se había detenido cada vez. Su presencia era un peso tangible que hacía que el aire en mi pequeña oficina pareciera más escaso. Se suponía que estaba finalizando las métricas de la campaña para nuestro último lanzamiento de producto, pero mi cerebro se había convertido en estática en el momento en que su colonia llegó a mi puerta. Era algo caro y oscuro que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Y había llegado durante su primera pasada. Mis dedos flotaban sobre el teclado. La hoja de cálculo necesitaba atención. La presentación necesitaba pulirse. Todo tenía que ser perfecto porque Mateo Christensen exigía perfección. Y en los 8 meses que había trabajado como su ejecutiva de marketing, aprendí que fallar no era una opción. Fuera de la ventana de mi oficina, la lluvia de noviembre de Copenhague pintaba el cristal con rayas diagonales. El tiempo coincidía con mi estado de ánimo, gris, incierto, atrapada entre lo que quería ignorar y lo que no podía dejar de notar. ¿Nomi? Su voz vino desde la puerta y di un pequeño salto. Mi mano golpeó mi taza de café. El líquido frío se derramó por el borde sobre mi muñeca. Señor Christensen. Agarré una servilleta, secando el desastre mientras intentaba parecer serena. Trataba de ignorar cómo se me había acelerado el pulso solo porque había dicho mi nombre de esa manera tan particular. Lento, deliberado, como si estuviera saboreando cada sílaba. Entró en mi oficina sin ser invitado, lo cual era típico. Mateo no pedía permiso, se movía por los espacios como si fueran suyos, y técnicamente era dueño de todo este edificio y de los otros tres que albergaban su imperio empresarial. Pero era más que eso, era la forma en que se comportaba. Alto, con el pelo oscuro peinado con una precisión casual, trajes tan perfectamente entallados que parecían cosidos directamente a su cuerpo. La presentación de la cuenta Hansen. Se acercó a mi escritorio, parándose demasiado cerca para ser profesional. La presentarás mañana. Pensé que Casper estaba... Casper ya no está en la cuenta. Los ojos grises de Mateo se fijaron en los míos y me sentí atrapada. Tú te encargas. Necesito a alguien en quien pueda confiar para representar nuestra marca con precisión. Se me secó la boca. La cuenta Hansen era enorme. Una cadena hotelera que buscaba renovar toda su división de lujo. Casper Rasmussen se había estado preparando durante semanas. Y ahora, 24 horas antes de la presentación, yo me hacía cargo. Puedo hacerlo, me oí decir, aunque el pánico ya me subía por la espalda. Necesitaré acceso a los archivos de Casper. Ya están en tu carpeta compartida. Miró la pantalla de mi ordenador y luego a mí. Trabajarás hasta tarde esta noche. Me quedaré para responder cualquier pregunta. No era una oferta, era una declaración de hechos. No es necesario, señor Christensen. Puedo... Estaré en mi oficina. Se giró para irse. Luego se detuvo en mi puerta. Y Nomi, mañana ponte el traje azul marino, el de la chaqueta entallada. El calor me subió por el cuello. Se había fijado en lo que llevaba puesto. Pensé que había tenido cuidado de mantener la distancia profesional, de tratarlo como a cualquier otro jefe, a pesar de que mi estómago daba un vuelco cada vez que me miraba con esos intensos ojos grises. Después de que se fue, me quedé sentada, congelada, durante un minuto entero antes de obligarme a abrir la carpeta compartida. Los archivos de Casper eran impecables, detallados, exactamente lo que necesitaba. Pero debajo del alivio había una pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Por qué Mateo me metía en proyectos en el último minuto? ¿Por qué encontraba razones para mantenerme hasta tarde? ¿Por qué le importaba qué traje me ponía? Aparté esos pensamientos y me sumergí en la presentación. A las 7 de la tarde, la oficina se había vaciado, excepto por Mateo y yo. Podía oírlo de vez en cuando en llamadas telefónicas. Su voz atravesaba las paredes en ráfagas de danés rápido que había aprendido a reconocer como negociaciones comerciales. A veces captaba frases en italiano mezcladas.
restos de la herencia de su madre que solo surgían cuando estaba particularmente frustrado o concentrado. A las 9, finalmente me levanté para estirarme. Me dolía la espalda por las horas encorvadas sobre las hojas de cálculo. Mi oficina se sentía cargada. El sistema de calefacción era demasiado eficiente para el trabajo nocturno. Me había quitado la chaqueta de punto hacía horas, trabajando solo con mi sencilla blusa color crema y mi falda lápiz. Estaba buscando mi botella de agua cuando Mateo apareció de nuevo en mi puerta. Esta vez llevaba la corbata aflojada y la chaqueta abandonada en algún lugar. El botón superior de su camisa estaba desabrochado y vislumbré su clavícula antes de forzar mi mirada de vuelta a su rostro. ¿Cómo va? Entró y me volví hiperconsciente de lo vacío que estaba el edificio, de lo solos que estábamos. Bien, creo que tengo estructurados los puntos principales. Solo necesito refinar el discurso de cierre. Rodeó mi escritorio para mirar mi pantalla, parándose a mi lado, demasiado cerca. Podía sentir el calor que irradiaba de él. Podía oler esa colonia de nuevo, mezclada con algo más terrenal, su propio aroma. Debajo de esta sección. Se inclinó hacia adelante, señalando mi pantalla. Su brazo rozó el mío y una descarga eléctrica me recorrió. Está siendo demasiado cautelosa. Hansen quiere audacia. Quieren transformación. Su dedo trazó el texto y me encontré observando su mano. Fuerte, capaz, con un anillo de sello en su meñique derecho que había aprendido que era una reliquia familiar. Tenía una pequeña cicatriz en los nudillos en la que había pasado más tiempo del debido preguntándome cómo se la hizo. Reescribe este párrafo. Se enderezó, pero no retrocedió. Muéstrales que no solo estamos actualizando su imagen, estamos revolucionando su posición en el mercado. Asentí, sin confiar en mi voz. Estaba tan cerca que podría contar sus pestañas si fuera lo suficientemente atrevida como para levantar la vista. ¿Estás nerviosa? No era una pregunta, es una cuenta importante. No es por eso que estás nerviosa. Su voz bajó de tono. Estás nerviosa porque estoy demasiado cerca de ti. Se me cortó la respiración. Señor Christensen, Mateo, no se apartó. Cuando estamos solo nosotros, llámame Mateo. Eso no sería apropiado. Apropiado. Probó la palabra como si fuera extraña. Has trabajado para mí durante 8 meses, Nomi. Nunca me has llamado por mi nombre de pila. Ni siquiera se te ha escapado una vez. Porque un desliz significaría reconocer algo que no podía permitirme reconocer. Que en algún lugar entre los plazos exigentes y su intenso escrutinio, había desarrollado sentimientos que iban mucho más allá del respeto profesional. Debería terminar esto. Gesticulé vagamente hacia mi ordenador. La presentación puede esperar 5 minutos. Se estiró más allá de mí, cerrando mi portátil con una lentitud deliberada. Necesito preguntarte algo y necesito que respondas con sinceridad. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Qué? ¿Por qué bloqueaste a Mats Larsson en las redes sociales la semana pasada? La pregunta me cayó como un jarro de agua fría. ¿Cómo sabía eso? Mats era mi exnovio de la universidad. Y sí, finalmente lo había bloqueado después de 2 años de mensajes intermitentes que me hacían sentir incómoda. Pero, ¿cómo lo sabía Mateo? Monitoreo posibles amenazas de seguridad para mis empleados. Su voz era cuidadosamente neutral, pero algo brilló en sus ojos. Cuando alguien contacta repetidamente a uno de mis ejecutivos después de que se le ha pedido que pare, me doy cuenta. No es una amenaza, solo es persistente. Intenté retroceder, pero mi silla me bloqueaba. Es personal. No afecta a mi trabajo. Todo lo que te concierne afecta a tu trabajo. La intensidad en su voz me hizo levantar la vista y lo lamenté de inmediato. Su mirada era oscura, concentrada, como si yo fuera un problema que intentaba resolver. ¿Has estado más distraída de lo habitual? ¿Más de lo habitual? Un tono defensivo se coló en mi voz. Completo cada proyecto antes de la fecha límite. Mis campañas superan constantemente las proyecciones. Si estás insinuando, no estoy criticando tu trabajo, me interrumpió suavemente. Te estoy preguntando si estás bien. La preocupación en su voz me desarmó.
Mateo Christensen, famoso por sus tácticas empresariales despiadadas, temido por la competencia, conocido por desmantelar carreras con una sola frase, me estaba preguntando si estaba bien. Estoy bien, logré decir. Mads y yo salimos durante 4 años. Rompimos hace 2 años. Le cuesta aceptar el final, pero lo he manejado bloqueándolo, estableciendo un límite. Lo miré a los ojos, lo cual es saludable y apropiado. Algo que podría haber sido aprobación cruzó su rostro. Bien. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con cosas no dichas. Me di cuenta de lo tarde que era, de lo vacío que se sentía el edificio, de lo íntimo que era este momento, a pesar de la iluminación fluorescente y los muebles de oficina. «Deberías irte a casa», dijo Mateo finalmente. Pero no se movió. «Es tarde. Tú sigues aquí. Yo siempre estoy aquí». Un toque de cansancio tiñó su voz. «La empresa no duerme. Yo no tengo ese lujo». Por primera vez, noté las sombras bajo sus ojos, la ligera tensión en su mandíbula. Mateo proyectaba invencibilidad, pero estando tan cerca, podía ver las grietas en su armadura. «La presentación será perfecta», dije en voz baja. «Gracias por confiar en mí para esto». Me estudió durante un largo momento. «Confío en muy pocas personas, Nomi. Tú eres una de ellas». Luego retrocedió, tomó su chaqueta de donde aparentemente la había dejado sobre mi silla de repuesto y se fue sin decir una palabra más. Me quedé allí de pie durante varios minutos después de que se fuera, tratando de calmar mi respiración, intentando convencerme de que la conversación había sido normal, profesional, nada que analizar. Pero mis manos temblaban mientras guardaba mi portátil. Tomé el tren a casa, a mi pequeño apartamento en Norrebro. Los archivos de la presentación estaban cargados en mi tableta para una revisión final. El frío de noviembre me calaba el abrigo mientras caminaba desde la estación. Y me encontré pensando en la oficina de Mateo. Siempre perfectamente climatizada, siempre cómoda. Mi apartamento estaba oscuro cuando entré. Mi compañera de piso, Sophie, estaba visitando a su familia en Aalborg, así que tenía el espacio para mí sola. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, el vacío se sentía opresivo. Me puse ropa cómoda, preparé un té de manzanilla y me acomodé en mi gastado sofá con mi tableta. Pero antes de abrir los archivos de la presentación, cometí un error. Abrí Instagram. Mi última publicación era del fin de semana pasado. Una foto que Sophie me había tomado en un café, riéndome de algo fuera de cámara. En ella parecía feliz, relajada de una manera que rara vez sentía en el trabajo. El suéter color crema que llevaba resaltaba la calidez de mis ojos marrones. Y por una vez, mi expresión perpetuamente ansiosa se había suavizado en algo casi pacífico. La publicación tenía los me gusta y comentarios habituales de amigos. Pero un comentario publicado hacía 3 horas hizo que se me encogiera el estómago. De Mads Larsson. «Te extraño. Deberíamos hablar». Me quedé mirando las palabras, sintiendo la mezcla familiar de culpa e irritación. Mads había sido mi primera relación seria y terminar las cosas había sido doloroso para ambos. Pero yo había sido clara. Queríamos cosas diferentes. Él quería seguridad y rutina. Yo quería crecer, incluso si crecer significaba incertidumbre. Bloquearlo la semana pasada me había hecho sentir poderosa. Verlo eludirlo comentando públicamente se sentía como una violación. Estaba a punto de borrar el comentario cuando apareció una nueva notificación. Y Mateo Christensen respondió, «Mi chica». Se me cortó la respiración. Mateo tenía Instagram. Nunca lo había visto usar las redes sociales. Su empresa tenía cuentas oficiales, pero había asumido que delegaba todo eso al equipo de comunicaciones. Sin embargo, aquí estaba su perfil verificado, con publicaciones mínimas, miles de seguidores, y un comentario en mi foto que acababa de hacer estallar mis límites profesionales cuidadosamente mantenidos. «Mi chica». 2 palabras que lo cambiaron todo. No dormí. ¿Cómo podría hacerlo cuando esas 2 palabras seguían repitiéndose en mi mente como un fallo en la realidad? «Mi chica», publicado públicamente donde cualquiera podía verlo. Mis colegas, mis amigos,
mi exnovio que había provocado todo este lío. A las 6 de la mañana, me di por vencida con el descanso y me duché, con movimientos mecánicos. El traje azul marino que Mateo había mencionado colgaba en mi armario, y me encontré mirándolo con una mezcla de resentimiento y algo más complicado. Se había fijado específicamente en este traje, lo que significaba que había estado prestando atención a mi vestuario, catalogando detalles que pensé que había mantenido invisibles. La chaqueta entallada se ajustaba perfectamente a mi figura, profesional, pero innegablemente femenina. Combinado con una blusa de seda y tacones modestos, parecía capaz, segura, como alguien que podría presentar una cuenta de 1 millón de coronas sin que le temblara la voz, como alguien que podría enfrentarse a su jefe por cruzar los límites. Mi teléfono vibró mientras me aplicaba un maquillaje mínimo. Era un mensaje de Sophie. Mateo Christensen te llamó su chica. ¿Qué está pasando? Lo ignoré. Me ocuparía del interrogatorio de Sophie más tarde. El edificio de oficinas se veía diferente con la luz de la mañana. Todo cristal y acero. Imponente. El imperio de Mateo hecho tangible. Había estado tan concentrada en sobrevivir cada día que nunca había considerado realmente lo que significaba trabajar para un hombre como él. El poder que ejercía, yo solo estaba en día. No solo en los negocios, sino en los espacios sombríos donde los negocios se cruzaban con cosas que la gente no discutía abiertamente. Había oído susurros, rumores sobre las conexiones de su familia, sobre tratos hechos en habitaciones llenas de humo, sobre competidores que de repente habían decidido mudarse. Nada concreto, nada que pudiera señalar y decir, esto es una prueba. Pero los susurros existían, llevados por el mismo viento que traía su reputación de despiadado. Y ahora me había reclamado públicamente. Llegué a las 7:30 y encontré la oficina ya en plena actividad. Mis colegas me miraban al pasar. Sus expresiones iban desde la curiosidad y la envidia hasta la preocupación. Aparentemente, todos habían visto el comentario de Instagram. Nikolai Peterson, la mano derecha de Mateo, me detuvo fuera de mi oficina. Era una montaña de hombre con ojos amables que parecían incongruentes con su físico intimidante. Nomi. Su voz era suave. El señor Christensen quiere verte antes de la presentación de Hansen. A las 9 de la mañana en su oficina. ¿Sobre la presentación? No especificó. La expresión de Nikolai era cuidadosamente neutral, pero yo me prepararía para múltiples temas. Después de que se fue, cerré la puerta de mi oficina con llave y me permití exactamente 3 minutos para entrar en pánico. Mi respiración se volvió rápida y superficial. Mis manos temblaban mientras me agarraba al borde de mi escritorio. ¿Qué estaba haciendo? Debería marchar ahora mismo a la oficina de Mateo y exigirle que se explique. O debería renunciar. O debería... Un golpe interrumpió mi espiral. ¿Nomi? La voz de Sophie se filtró a través de la puerta. Déjame entrar. Abrí la puerta para encontrar a mi mejor amiga con 2 cafés y una mirada decidida. Sophie Hansen, sin relación con la cadena hotelera, siempre aclaraba. Era todo lo que yo no era. Audaz, directa, sin pedir disculpas por ser ella misma. Habíamos sido compañeras de piso en la universidad y éramos inseparables desde entonces. Parece que estás a punto de vomitar. Me tendió un café. Bebe, respira, habla. No puedo hablar de esto. Te llamó su chica en una publicación pública de Instagram. Sophie cerró la puerta de mi oficina detrás de ella. Esa no es una situación de no puedo hablar de ello. Es una situación que requiere un informe inmediato. Me hundí en mi silla. No sé lo que significa. Significa que tu jefe increíblemente guapo y aterradoramente poderoso acaba de reclamarte públicamente. Sophie se sentó en mi escritorio. La pregunta es, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Cómo me sentía? Confundida, aterrorizada, eufórica, como si me hubieran visto de una manera que había estado tratando de evitar durante 8 meses. No tiene derecho, empecé. ¿Lo tiene? Interrumpió Sophie suavemente. Nomi, te he visto fingir que no te das cuenta de cómo te mira, de cómo encuentra excusas para mantenerte hasta tarde.
de cómo aparece donde quiera que estés en el edificio como si estuviera magnéticamente atraído hacia ti. Eso es solo que es muy particular con el trabajo. Quiere que las cosas se hagan correctamente. Te quiere a ti. La voz de Sophie era práctica. Y a menos que esté leyendo completamente mal los últimos 8 meses, tú también lo quieres a él. Abrí la boca para negarlo, luego la cerré de nuevo. ¿Qué sentido tenía mentirle a Sophie? Me conocía demasiado bien. No importa lo que yo quiera, dije finalmente. Es mi jefe. Hay reglas. Mateo Christensen no sigue las reglas de los demás. Sophie se levantó, apretándome el hombro. La pregunta es, ¿tienes el coraje de dejar de esconderte detrás de las tuyas? Después de que se fue, pasé la siguiente hora perfeccionando la presentación de Hansen. Me sumergí en el trabajo porque el trabajo era seguro. El trabajo tenía sentido. El trabajo no requería que examinara sentimientos que había estado reprimiendo desde mi tercera semana de empleo. Cuando Mateo se había quedado hasta tarde para ayudarme a solucionar una crisis de campaña, y había vislumbrado la mente brillante y enfocada debajo del exterior intimidante. A las 8:50, reuní mis materiales y me dirigí a la oficina de Mateo en el último piso. El escritorio de su asistente estaba vacío. Ella no llegaba hasta las 9, así que llamé directamente a su puerta. Adelante. Estaba de pie junto a sus ventanas de suelo a techo, con las manos en los bolsillos, mirando Copenhague. La luz de la mañana volvía su cabello oscuro casi bronce, resaltando los planos afilados de su rostro. Llevaba otro traje impecable, hoy de color carbón, y me encontré recordando las palabras de Sophie. Increíblemente guapo. Nomi. Se giró y sus ojos me recorrieron lentamente, catalogando el traje azul marino. Perfecto. ¿Querías verme antes de la presentación? Sí. Se movió hacia su escritorio, apoyándose en él casualmente. Demasiado casualmente, como si intentara parecer relajado cuando cada línea de su cuerpo irradiaba tensión. Sobre anoche, se me encogió el estómago. El comentario de Instagram, sí, fue inapropiado. Forcé la firmeza en mi voz. Cruzó los límites profesionales y me puso en una posición incómoda. Necesito que lo borres y te abstengas de... No. La única palabra me detuvo en seco. No, repetí. No voy a borrarlo. Se cruzó de brazos y no voy a disculparme por ello. La ira estalló en mi pecho, caliente y repentina. No puedes simplemente... No tenías derecho. Tu exnovio comentó en tu foto diciendo que te extrañaba. La voz de Mateo era controlada, pero algo peligroso acechaba debajo. Después de que lo bloquearas, después de que establecieras un límite, él violó ese límite públicamente, y yo respondí reclamando mi propiedad, dejando claro que no estás disponible. Se apartó del escritorio moviéndose hacia mí. Hay una diferencia, no en cómo se ve para todos en esta oficina. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. No en cómo me hace parecer ante los clientes, ante los colegas. ¿Cómo te hace parecer? Como si fuera tuya, como si... No pude terminar la frase. Como si fueras mía. Acortó la distancia entre nosotros. ¿Es eso lo que te molesta, Nomi? La implicación o el hecho de que es verdad. No es verdad. Soy tu empleada. Eso es todo. ¿Lo es? Sus ojos grises me atraparon. Entonces, ¿por qué evitas mirarme durante las reuniones? ¿Por qué sales de las habitaciones en el momento en que entro? ¿Por qué te tiemblan las manos cada vez que me paro demasiado cerca? Porque me aterrorizas, quería decir. Porque siento cosas por ti que no debería sentir. Porque cuando me miras como me estás mirando ahora, olvido cada objeción razonable que he tenido. Esto es inapropiado, logré decir. Podría informar de esto a recursos humanos. Podrías. No retrocedió. No lo harás. ¿Estás tan seguro? Soy así de observador. Su voz se suavizó ligeramente. Te conozco, Nomi, mejor de lo que crees. Sé que te quedas hasta tarde no porque te lo pida, sino porque te pierdes en el trabajo. Sé que prefieres el té al café, pero bebes café porque es lo que hay en la sala de descanso. Sé que tocas el anillo de tu abuela cuando estás nerviosa. Su mirada bajó a mi mano derecha.
donde efectivamente estaba girando la delicada banda de oro que nunca me quitaba. Sé que eres brillante y subestimada, y tan cuidadosa de no dejar que nadie vea quién eres realmente. Se me hizo un nudo en la garganta. Para. ¿Por qué? ¿Porque estoy diciendo cosas que no quieres oír? ¿O porque has pasado 8 meses fingiendo que no sientes lo que sé que sientes? No sabes lo que siento. Entonces dime que me equivoco. Estaba tan cerca ahora que podía sentir su aliento. Dime que no piensas en mí cuando estás sola. Dime que no te das cuenta cuando te estoy mirando. Dime que la idea de ser mía no envía calor por todo tu cuerpo. No pude. Dios me ayude. No podía mentir con él mirándome así. Esto no puede pasar, susurré en su lugar. Eres mi jefe. Hay reglas. No me importan las reglas. Levantó la mano, sus dedos rozando mi mandíbula sin llegar a tocar. Me importas tú. La admisión quedó suspendida entre nosotros, pesada de implicaciones. Mi mente repasó las objeciones, la dinámica de poder, las consecuencias profesionales, las complicaciones. Pero mi cuerpo ya había tomado su decisión, inclinándose hacia él como una brújula que encuentra el norte. Mateo. Su nombre se sentía extraño en mi lengua. Íntimo. No puedo perder este trabajo. No puedo permitirme. Nunca perderás este trabajo. Su voz era feroz. No mientras yo respire. Pero necesito saber. ¿Es solo el trabajo lo que temes perder? ¿O es algo más? ¿Qué más? Mis muros cuidadosamente construidos. Mi seguridad y distancia emocional. La persona que me había convencido de que necesitaba ser profesional, intocable, segura. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró, la frustración cruzando su rostro. El equipo de Hansen ha llegado temprano. Están en la sala de conferencias. Dio un paso atrás y sentí la ausencia de su proximidad como una pérdida física. Terminaremos esta conversación más tarde. Más tarde, Mateo. Nomi. Su voz llevaba una promesa y una advertencia. Después de que los deslumbres con tu presentación. La presentación para Hansen salió a la perfección. Presenté con una confianza que no sentía del todo, canalizando los nervios en energía. Los ejecutivos del hotel asentían con aprobación. Mateo estaba sentado a la cabeza de la mesa de conferencias, con expresión neutral. Pero sentí su atención en mí todo el tiempo, siguiendo mis movimientos, notando cuando improvisaba, apoyándome en silencio. Cuando terminé, el propio señor Hansen se levantó para estrecharme la mano. Brillante trabajo, señorita Thompson. Exactamente la perspectiva fresca que necesitábamos. Después de que se fueron, mis colegas me felicitaron. Casper Rasmussen, el ejecutivo al que había reemplazado en la cuenta, se acercó con una sonrisa forzada. Buena presentación, dijo, aunque sus ojos estaban fríos. El señor Christensen claramente tiene fe en ti. La implicación era clara, y ahora todos sabían por qué. Me retiré a mi oficina, el agotamiento cayendo sobre mí. Mi teléfono mostraba 17 mensajes sin leer. Sophie exigiendo actualizaciones, mi madre preguntando por la cena de este fin de semana. Y varios mensajes de números que no reconocí, colegas cotilleando probablemente. Y un mensaje de Mateo enviado durante la presentación. Estuviste perfecta, mi oficina a las 6 de la tarde. Lo miré durante mucho tiempo, tratando de decidir si tenía el coraje de aparecer. Aparecí, por supuesto, porque a pesar de cada objeción razonable, cada límite profesional que debería haber mantenido, necesitaba respuestas. Y quizás necesitaba dejar de esconderme de lo que había estado sintiendo desde mi segundo mes de empleo. Cuando Mateo había defendido mi estrategia de campaña en una reunión de la Junta, con una convicción tan feroz que me di cuenta de que realmente me escuchaba, me veía, valoraba mis ideas de una manera que mis jefes anteriores nunca lo habían hecho. Su oficina estaba oscura cuando entré a las 6 de la tarde, iluminada solo por el brillo ámbar de las lámparas de escritorio. Mateo estaba de pie junto a las ventanas de nuevo, con el horizonte nocturno de Copenhague brillando detrás de él. Se había quitado la chaqueta, su camisa blanca arremangada hasta los codos, revelando antebrazos musculosos. La vulnerabilidad del gesto me impactó,
esta pequeña concesión a la comodidad de un hombre que usualmente presentaba un control impecable. «Cierra la puerta», dijo sin girarse. Lo hice, con el corazón martilleando. A la cuenta Hansen le encantaste. Se enfrentó a mí entonces, y algo en su expresión me dejó sin aliento. Orgullo, posesividad. Solicitaron específicamente que te encargaras de todos los proyectos futuros. Eso es bueno para la empresa. Es bueno para ti. Se acercó a su escritorio, sirviendo 2 vasos de whisky de un decantador de cristal. Mereces reconocimiento por tu trabajo. Me ofreció un vaso. Lo tomé, nuestros dedos rozándose. La electricidad me recorrió al contacto. Y por la forma en que su mandíbula se tensó, él también lo había sentido. No vine aquí para discutir la cuenta Hansen, dije, forzando la firmeza en mi voz. Lo sé. Tomó un sorbo deliberado, sus ojos nunca apartándose de los míos. Viniste por respuestas. Dijiste que terminaríamos nuestra conversación. La de... Gesticulé vagamente. Sobre por qué crees que tienes derecho a llamarme tuya. No creo. Lo sé. Dejó su vaso, y antes de que vuelvas a objetar, déjame mostrarte algo. Se dirigió a su escritorio, abriendo un cajón con llave. De él sacó una carpeta. Mi nombre estaba impreso en la pestaña. Cuando te contraté hace 8 meses, comenzó, fue porque tu portafolio era excepcional. Tus campañas para esa cadena de librerías en apuros en Odense. No solo aumentaste su visibilidad, les diste una identidad, hiciste que la gente se preocupara por algo que habían ignorado durante años. Recordaba ese proyecto. Había sido un trabajo hecho con amor, trabajando con un negocio familiar que estaba siendo aplastado por competidores corporativos. Había creado una campaña en torno a la historia del propietario, su pasión por la literatura, su papel como espacio de encuentro comunitario. Se había sentido personal de una manera que la mayoría del marketing nunca lo hacía. No esperaba preocuparme por ti más allá de tu valor profesional. Mateo continuó, abriendo la carpeta. Pero luego empezaste a trabajar para mí y noté cosas. Sacó un papel, una evaluación de desempeño de mis 3 meses. Mis puntuaciones eran excepcionales, pero había notas escritas a mano en los márgenes. La letra de Mateo. Se queda hasta tarde incluso cuando no se le requiere. Se preocupa genuinamente por los resultados del proyecto más allá de las métricas. Defensiva sobre las decisiones creativas. Bien, significa que tiene convicción. Evitó el contacto visual durante la evaluación. Interesante, mi cara se calentó. Me has estado documentando, observando. Sacó más papeles. A los 4 meses, lanzaste la campaña de joyería Rasmussen. ¿Recuerdas? Asentí. Había sido mi primer gran proyecto en solitario para su empresa. Te quedaste hasta la medianoche 3 días seguidos, perfeccionando los visuales. Nikolai informó que te encontró dormida en tu escritorio el segundo día. Me entregó una foto, una que nunca había visto. Yo, desplomada sobre mi teclado, agotada. Alguien había puesto una manta sobre mis hombros. ¿Hiciste esto? Toqué la foto. Le dije a Nikolai que se asegurara de que estuvieras abrigada, que pidiera comida a tu oficina. Su voz era suave. Incluso entonces, supe que estaba en problemas. Problemas. Consumías mis pensamientos. Me miró directamente a los ojos. Estaría en negociaciones críticas, decisiones de millones de coronas, y me preguntaría si habías almorzado, si tenías frío, si ese idiota de Mads te estaba molestando de nuevo. Se me secó la boca. Mateo. A los 6 meses, me di cuenta de lo que estaba pasando. Cerró la carpeta. Me estaba enamorando de mi empleada, de una mujer tan cuidadosamente profesional que no tenía idea de si sentía algo por mí más allá de un respeto cortés. La palabra amor resonó en la oficina, imposible y real. No puedes amarme, susurré. Apenas me conoces. Te conozco. Su intensidad era abrumadora. Sé que tomas tu té con miel y limón. Sé que caminas al trabajo, incluso bajo la lluvia, porque te gusta el tiempo para pensar. Sé que llamas a tu madre todos los domingos por la tarde a las 7. Sé que defiendes a los desvalidos en cada campaña porque te identificas con ellos.
Sé que tu sonrisa es rara y genuina, y vale cada esfuerzo para ganarla. Se acercó más. Sé que tienes pánico de ser vulnerable, de dejar que alguien vea las partes de ti que no son una perfección profesional cuidadosamente seleccionada. Las lágrimas me quemaban los ojos. Para. ¿Por qué? Porque tengo razón, porque no importa. Las palabras salieron crudas y desesperadas. Incluso si, incluso si lo que dices es verdad, no cambia la realidad. Eres mi jefe. Esto es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque tú tienes todo el poder. Dejé el vaso de whisky antes de que se me cayera. Porque si esto sale mal, yo lo pierdo todo y tú no pierdes nada. Porque todos en esta oficina ya piensan que me acuesto contigo para ascender y hacerlo de verdad solo lo confirmaría. Entonces renuncia. Lo miré fijamente. ¿Qué? Renuncia. Su voz era tranquila, segura. Si la dinámica empleador-empleada es el problema, elimínala. Te escribiré una recomendación que te conseguirá trabajo en cualquier lugar de Copenhague. Cualquier empresa tendría suerte de tenerte. Estás loco. Estoy enamorado de ti. Lo dijo como si fuera un hecho simple. Y te estoy ofreciendo una manera de eliminar el obstáculo detrás del cual te sigues escondiendo. No puedo simplemente renunciar. Tengo alquiler, préstamos estudiantiles. Cubriré tus gastos hasta que encuentres algo más. Descartó mi objeción antes de que pudiera expresarla. No como un pago, como un apoyo. De la manera en que las personas que se preocupan la una por la otra se ofrecen apoyo. Mi mente daba vueltas. ¿Hablas en serio? Completamente. Acortó la distancia final entre nosotros. Te quiero, Nomi, no como mi empleada, no como una conquista. Te quiero como mi compañera, como alguien a quien volver a casa, como alguien que me desafía y confía en mí y me deja ver todas las partes de ella que esconde de todos los demás. No me quieres, sacudí la cabeza, el pánico creciendo. Quieres una versión idealizada que has construido. No sabes de mi ansiedad, mis inseguridades. No sabes que lloro durante los anuncios tontos, o que tengo pánico de ser abandonada, o que... Muéstramelo. Me tomó la cara suavemente, sus pulgares rozando mis pómulos. Muéstramelo todo. La ansiedad, el miedo, las partes que crees que son demasiado. Déjame demostrarte que también quiero esas partes. Y de repente estaba llorando, llorando de verdad, en la oficina de mi jefe. 8 meses de sentimientos reprimidos desbordándose. Mateo me atrajo contra su pecho, una mano acunando la parte posterior de mi cabeza, mientras la otra presionaba mi espalda baja. No me cayó ni me dijo que parara. Simplemente me sostuvo, sólido y cálido, mientras empapaba su cara camisa con lágrimas. Estoy tan cansada, admití contra su pecho. Cansada de tener cuidado, de esconderme. Entonces deja de esconderte. Su voz retumbó a través de mí, al menos conmigo. Estás a salvo aquí, Nomi, te lo prometo. Me aparté para mirarlo, y lo que vi en su rostro me robó el aliento. Ternura, certeza, y debajo de todo, una vulnerabilidad que igualaba la mía. Si digo que sí a esto, dije con cuidado, también necesito cosas de ti. Nómbralas. Honestidad. Honestidad completa sobre quién eres y qué haces. Algo parpadeó en su expresión. Nomi. He oído los susurros, Mateo, sobre las conexiones de tu familia, sobre los tratos comerciales que ocurren en las sombras. Si vamos a hacer esto, necesito saber en qué me estoy metiendo. Estuvo en silencio por un largo momento, luego asintió lentamente. Mi familia tiene una historia complicada. Mi abuelo construyó este imperio a través de métodos que no siempre fueron legales. Mi padre intentó legitimar todo y yo he continuado ese trabajo. Pero sí, todavía hay sombras, todavía hay conexiones con personas que operan en áreas grises. Su mandíbula se tensó. He trabajado duro para separar mi negocio de ese mundo, pero está ahí, me sigue. ¿Hay peligro? No para ti, nunca para ti. La ferocidad en su voz era absoluta. Cualquiera que te tocara enfrentaría consecuencias que no podrían imaginar. Debería haberme asustado. En cambio, me sentí extrañamente protegida. Necesito independencia, continué.
espacio para tomar mis propias decisiones. No puedo ser la posesión de alguien. No eres una posesión, trazó mi mandíbula suavemente. Eres una compañera, igual en todas las formas que importan. Necesito tiempo para pensar en renunciar. En nosotros. Esto se está moviendo demasiado rápido. Tómate todo el tiempo que necesites. Me besó la frente, el gesto tan tierno que me dolió el pecho. Pero Nomi, no voy a ninguna parte. Ya seas mi empleada o no, ya sea que esto tarde semanas o meses en resolverse, estoy aquí, esperando a que estés lista. Nos quedamos allí, en su oficina, abrazados, mientras las luces de Copenhague brillaban afuera. Y por primera vez en 8 meses, me permití admitir la verdad. Me estaba enamorando de Matteo Christensen. Y quizás, solo quizás, eso estaba bien. No renuncié de inmediato, no porque dudara de la sinceridad de Matteo, sino porque necesitaba demostrarme algo a mí misma, que podía manejar esta situación sin perder mi identidad profesional, que elegirlo a él no significaba borrarme a mí. La semana después de nuestra conversación en su oficina, algo cambió en cómo nos movíamos el uno alrededor del otro. En el trabajo, manteníamos la distancia profesional, pero la conciencia crepitaba entre nosotros constantemente. Un cable vivo que ninguno de los dos podía ignorar del todo. Mateo encontró pequeñas formas de demostrar que cumplía sus promesas. Cuando Casper hizo un comentario sarcástico sobre mi éxito con la cuenta Hansen en una reunión, la respuesta de Mateo fue rápida y brutal. Reasignó a Casper a proyectos de trabajo pesado hasta que su actitud mejorara. Cuando me quedé hasta tarde en una campaña particularmente exigente, apareció comida en mi escritorio. Siempre mis favoritos. Siempre con una nota con la letra de Mateo. Necesitas comer. M. No te saltes la cena de nuevo. M. Deja de trabajar y vete a casa. La campaña puede esperar hasta mañana. M. Guardé cada nota. El jueves después de nuestra charla, Mateo me invitó a cenar. No como jefe y empleada, sino como dos personas descubriendo lo que significaban el uno para el otro. Hay un lugar en Nyhavn, dijo, de pie en la puerta de mi oficina, con una vacilación inusual. Pequeño, tranquilo, buena comida. ¿Vendrás conmigo? Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido la distancia hasta que hubiera decidido sobre renunciar, sobre nosotros. Pero cuando lo miré, realmente miré a este hombre poderoso que me ofrecía elección, paciencia, honestidad, me encontré asintiendo. Sí, pero yo conduzco mi propio coche de ida y vuelta. Una pequeña sonrisa tocó sus labios, independiente hasta la médula. 7 de la tarde. Esa noche, pasé una cantidad vergonzosa de tiempo eligiendo mi atuendo. No la armadura profesional que usaba para trabajar, sino un suave vestido esmeralda que Sophie me había convencido de comprar hacía meses. Dejé mi cabello suelto en lugar de recogido en su habitual moño. Me maquillé con una mano menos cuidadosa, permitiéndome parecer más suave, menos protegida. El restaurante era exactamente como lo prometió, íntimo, elegante, escondido donde los turistas rara vez se aventuraban. Mateo esperaba en una mesa de esquina y cuando me vio, algo crudo cruzó su rostro. Nomi. Se levantó, apartando mi silla. Te ves diferente, como tú misma. Su mano rozó mi hombro mientras me sentaba. Como la mujer que eres cuando no te escondes detrás de la distancia profesional. La velada se desarrolló como algo de un sueño. Hablamos de todo excepto del trabajo. Su infancia en Copenhague, mis años en la universidad, su complicada relación con su padre. Mi estrecho vínculo con mi madre. Hizo preguntas que demostraban que había estado prestando atención durante meses. Y me encontré respondiendo con sinceridad de una manera que rara vez lo hacía. Háblame de Mads, dijo finalmente, su voz cuidadosamente neutral. La historia real, no el resumen profesional. Giré mi copa de vino, reuniendo coraje. Nos conocimos en mi segundo año de universidad. Era seguro, predecible. Pensé que eso era lo que quería, alguien estable que no me desafiara demasiado. Miré a los ojos de Mateo, pero lo seguro se convirtió en asfixiante. Quería que me conformara,
que aceptara limitaciones. Cuando tuve la oportunidad de entrevistarme en tu empresa, me pidió que no fuera. Dijo que debería quedarme en la pequeña firma de marketing donde apenas me alcanzaba para el alquiler. Pero fuiste de todos modos. Fui de todos modos. Sonreí ligeramente. La mejor decisión que he tomado, aunque significó terminar una relación de 4 años y empezar de nuevo sola. Ya no estás sola. La mano de Mateo cubrió la mía sobre la mesa. No mientras yo esté aquí. Después de la cena me acompañó a mi coche, su mano en la parte baja de mi espalda. El aire de noviembre era cortante, pero apenas lo sentí. Cuando llegamos a mi coche me abrió la puerta y luego dudó. ¿Puedo besarte? La pregunta fue suave, pidiendo permiso en lugar de asumirlo. Mi corazón se aceleró. Sí. Me tomó la cara con ambas manos, estudiándome por un largo momento. Luego sus labios se encontraron con los míos, suaves, inquisitivos. Nada apresurado ni exigente, solo Mateo pidiéndome que lo dejara entrar. Respondí tímidamente al principio, luego con creciente confianza. Mis manos encontraron su pecho, sintiendo su corazón martillear bajo mis palmas. El beso se profundizó, y saboreé vino y promesa y el comienzo de algo que había estado negando durante demasiado tiempo. Cuando nos separamos, ambos respirando con dificultad, Mateo apoyó su frente contra la mía. He querido hacer eso durante 8 meses, admitió. ¿Solo 8 meses? 6 meses y medio, para ser precisos. Fue el día que presentaste la campaña de turismo de Aalborg y te apasionaste tanto por preservar la cultura local que apenas te diste cuenta de que estabas discutiendo con el director ejecutivo. Sonrió. Estuviste magnífica. Quise besarte allí mismo, en la sala de conferencias. Eso habría sido inapropiado. La mayor parte de lo que siento por ti es inapropiado. Sus pulgares trazaron mis pómulos, pero ya he terminado de fingir lo contrario. La semana siguiente, la protección de Mateo se hizo más visible. Cuando un cliente hizo un comentario inapropiado sobre mi apariencia, Mateo lo hizo sacar del edificio en cuestión de minutos. Cuando alguien filtró un chisme de oficina sugiriendo que había ascendido a la cuenta Hansen, acostándome con él, Mateo lanzó una investigación interna que terminó con 2 despidos. No puedes despedir a todos los que digan algo sobre nosotros, le dije después del segundo incidente. Puedo y lo haré. Su voz era de acero. Mereces respeto. Cualquiera que no pueda proporcionarlo no pertenece a mi empresa. Su intensidad debería haberme asustado. En cambio, la encontré extrañamente liberadora. Durante años, había absorbido la falta de respeto con sonrisas profesionales, diciéndome a mí misma que debía estar por encima de eso. Tener a alguien dispuesto a luchar por mí se sentía revolucionario. Pero con la protección vino la posesividad. Mateo comenzó a encontrar razones para interrumpir cuando colegas masculinos me hablaban. Aparecía en la puerta de mi oficina durante el almuerzo si mencionaba comer con compañeros de trabajo. Seguía mis movimientos por el edificio con una concentración que bordeaba lo obsesivo. 2 semanas después de nuestra primera cena, lo confronté al respecto. Necesitas dejar de rondar, dije, de pie en su oficina después de que todos los demás se habían ido. Aprecio el apoyo, pero esto se está volviendo excesivo. ¿Excesivo? Parecía genuinamente confundido. Estoy garantizando tu seguridad. Estoy en un edificio de oficinas, Mateo, no en una zona de guerra. No sabes de lo que es capaz la gente. Algo oscuro parpadeó en su expresión, especialmente la gente que se siente amenazada por tu éxito. Entonces, ¿vas a seguirme a todas partes, a monitorear cada interacción? Si es necesario. Eso no es protección, es control. La palabra quedó suspendida entre nosotros, afilada. Mateo guardó silencio por un largo momento. Luego se hundió en la silla de su escritorio, pasándose una mano por el pelo, un raro gesto de frustración. Tienes razón, su voz era baja. No soy bueno en esto, en preocuparme tanto por alguien. Me hace querer envolverte en protección hasta que nada pueda tocarte. Rodeé su escritorio, girando su silla para que me mirara. No necesito que me envuelvan. Necesito una asociación.
Confía en que puedo manejarme sola. Sé que puedes manejarte sola, pero eso no me impide querer. Se interrumpió. ¿Querer qué? Mantenerte a salvo. Asegurarme de que nadie te haga daño como miró hacia otro lado, como le hicieron daño a mi madre. La admisión me sorprendió. Mateo rara vez mencionaba a su madre. ¿Qué le pasó? Pregunté suavemente. Los socios de negocios de mi padre. Su mandíbula se tensó. Pensaron que podían presionarlo a través de ella. Se equivocaron, pero ella pagó el precio de su intento. Mateo, ella sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. Nunca se sintió segura de nuevo. Me miró a los ojos. No dejaré que eso te pase a ti. No puedo. La comprensión amaneció. Así que esto no se trata de controlarme. Se trata de protegerme de tu mundo. Ambas cosas. Me atrajo entre sus rodillas, sus manos posándose en mis caderas. Te quiero, Nomi, pero sé lo que significa quererte, los riesgos que conlleva, y estoy aterrorizado de que esos riesgos te toquen. Entrelacé mis dedos en su cabello. Entonces dame información en lugar de protección. Dime a qué debo estar atenta. Confía en mí para ser tu compañera, no tu responsabilidad. Me miró con una emoción tan cruda que se me cortó la respiración. No te merezco, probablemente no. Sonreí ligeramente, pero estás atrapado conmigo de todos modos. Me atrajo a su regazo y fui voluntariamente. Nos besamos lentamente, a fondo, aprendiendo el uno del otro sin urgencia. Sus manos mapearon mi cuerpo con atención reverente, y me encontré relajándome contra él de una manera que nunca me había relajado con nadie. Ven a casa conmigo, murmuró contra mi garganta. No solo para estar juntos. Déjame cocinarte la cena. Déjame mostrarte quién soy fuera de esta oficina. Está bien. La palabra se sintió como un salto, pero estaba lista para saltar. La casa de Mateo era un ático en Örestad, todo líneas elegantes y ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Pero lo que más me llamó la atención no fue la riqueza obvia. Fueron las señales de vida real. Libros esparcidos por las superficies, una guitarra en una esquina, fotos en las estanterías que mostraban a un Mateo más joven con personas que debían ser su familia. ¿Tocas la guitarra? Toqué el instrumento suavemente. Mal. Se encogió de hombros al quitarse la chaqueta, de repente pareciendo menos un ejecutivo poderoso y más un hombre que deja entrar a alguien en su espacio privado. Mi madre me enseñó. Nunca llegué a ser muy bueno, pero la conservé después de que ella. No terminó la frase. Tomé un marco de fotos. Mateo, tal vez de 19 años, de pie entre una mujer elegante con sus ojos y un hombre mayor de aspecto severo. ¿Tus padres? Poco antes del incidente de mi madre. Su voz era cuidadosamente neutral, antes de que todo cambiara. Dejé la foto, girándome para enfrentarlo. Cuéntamelo, la historia real. Así que lo hizo. Nos sentamos en su moderno sofá, con Copenhague brillando debajo de nosotros, mientras Mateo hablaba de crecer en una familia donde los negocios y el peligro se entrelazaban. Sobre el imperio original de su abuelo, construido en el transporte del mercado negro durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre los intentos de su padre por legitimar todo. Sobre los rivales que intentaron presionar a su padre a través de su madre, dejándola traumatizada aunque sobrevivió físicamente. Tenía 20 años, dijo en voz baja. Lo suficientemente mayor para entender lo que pasó, pero demasiado joven para evitarlo. Mi padre se volvió paranoico después de eso. Controlaba todo. No confiaba en nadie. Juré que nunca sería como él. Se río sin humor. Pero aquí estoy, siguiendo tus movimientos, despidiendo a cualquiera que te mire mal. No eres él. Tomé su mano. Estás tratando de proteger, no de controlar. Hay una diferencia. ¿La hay? No se siente diferente cuando estoy obsesionado con si almorzaste o si ese idiota de Casper dijo algo para molestarte. La diferencia es que escuchas cuando te digo que pares. Apreté su mano. Eres lo suficientemente consciente como para reconocer tu comportamiento. Ese no es tu padre. Eres tú tratando de hacerlo mejor. Me atrajo contra él y me acurruqué a su lado, sintiendo su sólida calidez.
Nos quedamos así por un largo tiempo, sin hablar, solo existiendo juntos. Finalmente, Mateo cocinó. Cocina de verdad, no comida para llevar. Se movía por su cocina con una competencia sorprendente, haciendo pasta carbonara mientras yo observaba desde un taburete de bar, haciendo preguntas sobre las recetas que su madre le había enseñado. Era francesa originalmente, explicó, revolviendo la crema. Conoció a mi padre durante un viaje de negocios a París. Todos decían que no funcionaría. Mundos diferentes, expectativas diferentes, pero se amaban ferozmente hasta que ya no pudieron más. ¿Qué cambió? El miedo. Emplató la comida con precisión. El miedo a perderse el uno al otro. Los consumió hasta que no quedó nada más que el miedo. Eso no seremos nosotros, dije con una convicción que no sentía del todo. No, dijo, poniendo un plato delante de mí. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque estamos hablando de ello. Porque me estás dejando ver este lado de ti. Porque te estoy eligiendo con pleno conocimiento de lo que significa. Le di un bocado a la pasta. Perfecta. Por supuesto. Tus padres no tuvieron esa opción. El peligro les fue impuesto. Pero tú me estás dando toda la información, dejándome decidir si esto vale la pena el riesgo. ¿Y lo vale? Sus ojos eran intensos. Vale la pena el riesgo. Dejé mi tenedor, encontrando su mirada firmemente. Renuncié hoy. Mateo se quedó completamente quieto. ¿Qué? Presenté mi renuncia esta tarde, con efecto en 2 semanas según mi contrato. Mi corazón se aceleró al decirlo en voz alta. Estoy dando el salto, Mateo. Te estoy eligiendo a ti. El alivio que cruzó su rostro fue profundo. Rodeó el mostrador, levantándome del taburete y atrayéndome en un abrazo feroz. ¿Estás segura? Preguntó contra mi cabello. ¿Estás completamente segura? Aterrada pero segura. Me aparté para mirarlo. Tengo entrevistas programadas en 3 empresas, todas ellas entusiasmadas con mi trabajo. Estaré bien profesionalmente. Estarás más que bien. Eres brillante. Me besó profundamente, un beso de celebración. Cuando nos separamos, ambos respirando con dificultad, apoyó su frente contra la mía. 2 semanas, y luego serás completamente mía. Soy completamente mía, corregí suavemente. Pero sí, también soy tuya. Esas 2 últimas semanas en la empresa de Mateo fueron surrealistas. Todos sabían que me iba, aunque la razón oficial dada fue buscar nuevas oportunidades. Las miradas de complicidad y las conversaciones susurradas me seguían por los pasillos, pero Mateo había tenido razón. Haber tomado la decisión me quitó un gran peso de encima. Él continuó manteniendo la distancia profesional en el trabajo, pero en privado, su contención se desmoronaba. Pasábamos todas las noches juntos, a veces en su ático, a veces en mi modesto apartamento que él encontraba encantador a pesar de sus muebles gastados. Conoció a Sophie, quien lo interrogó a fondo antes de darle su aprobación. Cenó con mi madre, encantándola en minutos con su genuino interés en sus diseños de jardín. Es intenso, observó mi madre más tarde, pero te mira como si fuera su mundo entero. No te tomes eso a la ligera, Nomi. No lo hice, no podía, porque cuanto más tiempo pasaba con Mateo, más entendía la profundidad de lo que me estaba ofreciendo. No solo riqueza o protección, sino una asociación genuina con un hombre que me veía, realmente me veía, de maneras en que nunca antes me habían visto. Mi último día de trabajo llegó con una emoción inesperada. Mis colegas me organizaron una pequeña fiesta, e incluso Casper logró una despedida a regañadientes. Pero el momento que importó llegó a las 5 de la tarde, cuando limpié mi oficina por última vez. Mateo apareció en mi puerta, apoyado en el marco con los brazos cruzados. ¿Todo listo? Todo listo. Miré el espacio que había sido mío durante 8 meses, donde había crecido profesionalmente, donde me había enamorado de un hombre imposible. Es extraño irse. Necesario, sin embargo. Entró en la oficina, cerrando la puerta detrás de él. Porque a partir de mañana quiero poder hacer esto. Me besó lento, profundo, a fondo, el tipo de beso que nos habíamos estado negando dentro de estas paredes durante semanas.
Cuando nos separamos, estaba mareada. Mañana, confirmé. No más jefe, no más empleada, solo nosotros. Solo nosotros, asintió. Aunque debo advertirte, ahora que no hay límites profesionales, planeo ser insufriblemente atento. Puedo manejar lo insufrible. ¿Puedes manejar que te diga que te amo? La pregunta fue suave, vulnerable. ¿Por qué lo hago, Nomi? Te amo. Te he amado durante meses. Y necesito que lo sepas antes de que sigamos adelante. Las lágrimas me quemaban los ojos. Yo también te amo, aunque seas intenso, sobreprotector y un poco loco. Solo un poco. Sonrió contra mis labios. Debo estar perdiendo mi toque. Esa noche, hicimos el amor por primera vez en su ático. Las luces de Copenhague se extendían debajo de nosotros como estrellas caídas. Mateo fue reverente, paciente, comprobando constantemente para asegurarse de que estaba cómoda. La vulnerabilidad de ser completamente vista, física y emocionalmente, debería haberme aterrorizado. En cambio, me sentí segura, querida, en casa. Después, enredada en sus sábanas con su brazo pesado alrededor de mi cintura, tracé patrones en su pecho. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. ¿Con nosotros? Ahora, capturó mi mano errante, besando mis dedos. Ahora te cortejo adecuadamente. Te llevo a citas. Te muestro a todos los que importan. Demuestro cada día que elegirme fue la decisión correcta. No tienes que demostrar nada. Quiero hacerlo. Me atrajo más cerca. Te arriesgaste por mí, Nomi. No me lo tomaré a la ligera. En los meses que siguieron, Mateo cumplió esa promesa. Navegamos la transición de jefe empleada a compañeros con una facilidad sorprendente. Apoyó mi búsqueda de trabajo con entusiasmo, celebrando cuando acepté un puesto en una prestigiosa agencia que valoraba mis habilidades. Me dio espacio cuando lo necesitaba y estuvo allí cuando lo quería cerca. Pero también me mostró su mundo, la complicada danza de los negocios legítimos y las conexiones en la sombra. Me presentó a personas cuyos nombres aparecían en los periódicos, cuyos apretones de manos tenían peso. Y lentamente, con cuidado, construí mi propia red dentro de ese mundo. No como la novia de Mateo, sino como Nomi Thompson, ejecutiva de marketing con su propia reputación. 6 meses después de dejar su empresa, Mateo me llevó de vuelta al restaurante en Neuhaven donde habíamos tenido nuestra primera cita real. Durante el postre, me entregó una pequeña caja. Dentro había una llave del ático. Explicó: quiero que te mudes, no porque esté tratando de controlarte o mantenerte cerca, sino porque volver a casa contigo es la mejor parte de mi día, y soy codicioso por más de esos momentos. Estudié la llave, sintiendo el peso de lo que estaba ofreciendo. Mantendré mi apartamento por ahora, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si te cansas de mi obsesión por la organización, o mi necesidad de trabajar hasta tarde, o mi tendencia a llorar durante los anuncios. Imposible. Tomó mi mano. Pero quédate con el apartamento si te hace sentir segura. Solo quiero que sepas que tienes un hogar conmigo. Cuando estés lista. Me mudé 2 semanas después. Mi obsesión por la organización transformó inmediatamente su ático minimalista en algo vivido y cálido. A Mateo le encantó cada cambio, desde mis libros en sus estanterías hasta mi colección de té, apoderándose de su cocina. Y cuando nos acurrucábamos juntos por la noche, con Copenhague brillando debajo de nosotros, sentí algo que rara vez había sentido en mi vida cuidadosa y controlada. Libre, vista, amada exactamente como era. La publicación de Instagram llegó un martes por la mañana, exactamente 9 meses después del comentario original de Mateo, mi chica, que lo había empezado todo. Me estaba preparando para el trabajo. Mi nuevo trabajo en la prestigiosa agencia era exigente, pero gratificante, cuando mi teléfono explotó con notificaciones. 50, luego 100, y luego más de los que podía contar. Sophie llamó de inmediato. ¿Lo has visto? ¿Ver qué? El Instagram de Mateo. Míralo ahora. Abrí la aplicación con manos temblorosas. Mateo había publicado una foto, nosotros en la cena del fin de semana pasado, su brazo alrededor de mí, ambos riéndonos de algo fuera de cámara.
Parecía feliz de una manera que nunca me había visto antes, sin defensas, enamorada. La leyenda me dejó sin aliento. Hace 9 meses afirmé que esta mujer es mía. Hoy le pido que lo haga oficial. Nomi Thompson, ¿quieres casarte conmigo? Mi teléfono sonó de inmediato. El número de Mateo. Antes de que entres en pánico, dijo cuando respondí, mira por tu ventana. Crucé hacia las ventanas de suelo a techo del ático. Abajo, en el patio, Mateo sostenía un cartel lo suficientemente grande como para leerlo desde 20 pisos de altura. Te amo. Di que sí. Estás loco. Logré decir con lágrimas corriendo por mi cara. ¿Es eso un sí? Se supone que debes preguntar en persona, no anunciarlo a todo Internet. Quería que todos lo supieran. Sin ambigüedad, sin lugar a dudas. Eres mía. Soy tuyo. Y quiero que el mundo sea testigo de cómo nos elegimos el uno al otro. Su voz se suavizó, así que lo preguntaré de nuevo, correctamente. Baja, Nomi. Déjame hacer esto bien. Me puse ropa, sin molestarme en maquillarme, y bajé en el ascensor con el corazón en la garganta. Mateo esperaba en el vestíbulo, vestido para el trabajo, pero sosteniendo una caja de anillo que lo hacía todo real. Cuando me vio con la cara manchada de lágrimas y despeinada, su rostro se transformó en puro amor. Eres hermosa, dijo. Soy un desastre. Mi desastre. Tomó mis manos, atrayéndome hacia él. Nomi Thompson, entraste en mi empresa hace 9 meses y has desmantelado cada muro que había pasado años construyendo. Me has mostrado cómo es la asociación, lo que significa la confianza, lo que se siente ser visto, verdaderamente visto, por alguien que ama cada parte complicada de ti. Se arrodilló y me cubrí la boca con manos temblorosas. No te merezco, pero te lo pido de todos modos. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Me dejarás pasar mi vida demostrando que elegirme valió la pena? Sí. La palabra salió ahogada. Sí, hombre imposible. Sí. Deslizó el anillo, una simple esmeralda rodeada de diamantes, en mi dedo, luego se levantó y me atrajo en un beso que se sintió como una promesa. A nuestro alrededor, la gente en el vestíbulo comenzó a aplaudir, pero apenas los oí. La publicación de Instagram, dije cuando nos separamos, todos la van a ver, ese es el punto. Tocó mi cara suavemente. Quiero que tu exnovio la vea. Quiero que cada persona que alguna vez te subestimó la vea. Quiero que el mundo sepa que estás ocupada, atesorada y a punto de convertirte en mi esposa. Tu esposa. Probé las palabras. Eso es aterrador. ¿Aterrador bueno o aterrador malo? Ambos, me reí entre lágrimas. Pero sobre todo bueno. Los meses previos a nuestra boda fueron caóticos y perfectos. Mi madre lloró cuando se lo contamos. Luego inmediatamente comenzó a planificar con un entusiasmo que encantó y abrumó a Mateo. Sophie se convirtió en mi autoproclamada coordinadora de bodas, manejando los detalles con precisión militar. La familia de Mateo era más complicada. Su padre asistió a nuestra cena de compromiso, pero dijo poco. Su desaprobación era evidente. Pero su madre, recuperada ahora, aunque cambiada para siempre, me abrazó cálidamente. Él te necesita, me dijo en voz baja durante esa cena, más de lo que jamás admitirá. Lo suaviza sin disminuirlo. Eso es raro. La boda en sí fue pequeña, íntima, solo familia y amigos cercanos en una ceremonia con vistas al agua en el castillo de Kronborg. Llevé un vestido sencillo que me hizo sentir como yo misma, elegante, pero no ostentoso. Mateo llevaba un traje que me dejó sin aliento y me miró durante toda la ceremonia como si yo fuera su mundo entero. Cuando intercambiamos los votos, prometí llamarle la atención cuando su protección se volviera controladora, oponerme a su intensidad, ser su compañera en lugar de su posesión. Él prometió confiar en mí, darme despacio, recordar que amar significaba dejarme ser completamente yo misma. Prometo, dijo, su voz ronca por la emoción, pasar cada día demostrando que tomaste la decisión correcta, que amarme con todas mis complicaciones y sombras valió la pena el riesgo. Lo valió, le aseguré, lo vale. Siempre lo valdrá.
Nuestro primer año de matrimonio nos enseñó a navegar el equilibrio entre sus instintos protectores y mi feroz independencia. Mateo luchó cuando asumí una campaña de alto perfil que requería viajar. Se preocupó cuando insistí en mantener mi propia carrera en lugar de convertirme simplemente en la señora Christensen. Pero también escuchó cuando le expliqué que necesitaba ser más que su esposa, que mi identidad importaba. Y lentamente lo vi transformarse, no en alguien diferente, sino en una versión más completa de sí mismo. El hombre que había sido tan controlado, tan cuidadoso de mostrar vulnerabilidad, aprendió a dejarme ver sus miedos. La intensidad que una vez se manifestó como posesividad se convirtió en un apoyo feroz para mis ambiciones. Me estás cambiando, admitió una noche mientras yacíamos enredados. ¿Cambio bueno o cambio malo? Cambio aterrador, besó mi frente. Del tipo en el que no puedo imaginar quién era antes de ti. 2 años después de nuestra boda me quedé embarazada. Inesperado, no planeado, pero innegablemente deseado. La reacción de Mateo fue puro terror mezclado con alegría. Inmediatamente, una seguridad agobiante, obsesionándose con el cuidado prenatal, leyendo cada libro sobre paternidad que pudo encontrar. Estás entrando en espiral, le dije suavemente cuando lo encontré a las 2 de la madrugada investigando el desarrollo infantil. Quiero estar preparado. No puedes prepararte para todo. Le quité el libro de las manos, pero puedes confiar en que lo resolveremos juntos. Nuestra hija nació en una mañana de primavera, pequeña, perfecta y ruidosa. Mateo la sostuvo con un cuidado tan reverente que lloré al verlos. Había construido un imperio, había impuesto respeto a través del miedo y la brillantez estratégica, pero este pequeño ser humano lo redujo a una extraña vulnerabilidad. Es nuestra, susurró, tocando su pequeña mano. La hicimos nosotros. La hicimos nosotros, asentí. Nuestro pequeño milagro. Ver a Mateo convertirse en padre reveló nuevas dimensiones del hombre con el que me había casado. Su intensidad se centró por completo en el bienestar de nuestra hija. Su protección, todavía presente pero ahora entendida, se extendió a otra persona que merecía una defensa feroz. Y su capacidad de amar, que había pasado años creyendo limitada, se expandió de maneras que nos humillaron a ambos. 5 años después de nuestra boda, estaba en nuestro ático mirando Copenhague. Nuestra hija jugaba cerca con bloques, su cabello oscuro, el cabello de Mateo, cayendo sobre su cara. Mi carrera había florecido, mi confianza había crecido. Había construido una vida que era mía y al mismo tiempo nuestra. Mateo llegó a casa, inmediatamente tomó a nuestra hija en brazos, luego se acercó para besarme con una pasión familiar. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó. Agotador, brillante. ¿El tuyo? Mejor ahora. Me atrajo hacia él, con nuestra hija entre nosotros. Esto, esto es lo que necesitaba. No solo a ti, aunque eres todo, sino esta vida que hemos construido. Esta familia. Sin arrepentimientos, bromeé. Sobre las tendencias intensas y sobreprotectoras, sobre enamorarte de tu ex empleada, ni uno solo. Me besó de nuevo. La mejor decisión que he tomado fue poner ese comentario de Instagram en tu foto. ¿Te refieres al comentario territorial y posesivo que anunció al mundo que eras mía? Exactamente ese. Su sonrisa era impenitente, porque llevó a esto, a que dijeras que sí a todo lo que importa. Y mirando a mi esposo, este hombre imposible, intenso y profundamente amoroso que me había visto cuando me estaba escondiendo, supe que tenía razón. Algunos amores eran seguros, algunos eran esperados, pero el nuestro era del tipo que lo cambiaba todo, del tipo que exigía coraje y honestidad y una elección constante, del tipo que valía cada riesgo, cada complicación, cada momento de vulnerabilidad, del tipo que transformó a dos personas reservadas en compañeros que habían construido algo real. Te amo, dije simplemente. Lo sé. Tocó mi cara suavemente. Y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de haber dicho que sí. Nuestra hija tiró de la manga de Mateo exigiendo su atención, y ambos nos reímos. Esta,
Esta vida hermosa, complicada y perfectamente imperfecta era lo que habíamos construido juntos. Y lo era todo. Cuando un hombre poderoso aprende a arrodillarse, no por debilidad, sino por devoción, es cuando comienza una verdadera relación. El viaje de Nomi, desde esconderse tras límites profesionales hasta abrazar un amor audaz y auténtico, nos recuerda algo. Las relaciones más transformadoras no nos hacen más pequeños. Revelan quiénes hemos sido siempre, debajo del miedo. Si alguna vez has elegido el coraje en lugar de la comodidad, me encantaría saberlo. ¿Cuál fue ese momento en que dejaste de esconderte y permitiste que alguien te viera de verdad? Dale a me gusta si esta historia te ha conmovido. Y comparte tu propio momento en el que elegiste el amor a pesar del miedo.